Muy buenas tardes a todos nuestros amigos y hermanos que sintonizan la señal del 93.3 RTV Restauración Chalchuapa. Un saludo a todos los que nos ven por Facebook en todas las partes del planeta a donde se alcance la señal. Damos gracias a Dios esta tarde por permitirnos estar acá en cabina para poder bendecirles, poder enseñarles, edificarles a través del consejo de la santa y divina palabra de Dios. Damos gracias a Dios, puesto que ha sido el beneplácito de su voluntad tenernos esta tarde acá con nuestra hermana Cicia para seguir compartiendo la enseñanza acerca de la madurez cristiana, de cómo Dios va a trabajar a formar el carácter de su Hijo amado Jesucristo en cada uno de nosotros. Oramos a Dios para que Él derrame toda la gracia, la sabiduría necesaria para que la palabra pueda fluir con todo denuedo y toda libertad y pueda ser entendida y digerida por todos los amigos que sintonizan esta bendita señal, ya sea a través del 93.3 o la señal de Facebook. Dios me los bendiga. Así que le vamos a pedir a nuestra hermana Cicia que nos pueda leer en Malaquías capítulo 2, versículo 15 y 16. ¿No hizo el uno habiendo en él abundancia de espíritu? ¿Y por qué uno? Porque buscaba una descendencia para Dios. Guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales para con la mujer de vuestra juventud, porque Jehová Dios de Israel ha dicho que él aborrece el repudio y al que cubre de iniquidad su vestido. Dijo Jehová de los ejércitos: guardaos pues en vuestro espíritu y no seáis desleales. Amén. Gracias, hermana. Este pasaje prácticamente está hablando del matrimonio, donde Dios está preservando su visión y su propósito. Hablamos el programa anterior de que la visión de Dios es Cristo, que el propósito de Dios es Cristo. Cristo de principio a fin es la visión de Dios. Cristo es el primero en propósito y el segundo en propósito. Cristo de punta a cabo es la visión de Dios, es el propósito de Dios. Él es el camino y Él es la carrera que nos es propuesta. Como lo dice Hebreos, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumidor de la fe. O sea, tenemos que tener claro y fincado en nuestros corazones que el plan de Dios es Cristo, que el propósito de Dios es Cristo y que la visión de Dios es Jesucristo. Ya hablábamos en Romanos 5:17 de que Adán había sido figura del que había de venir. O sea que Adán fue hecho a la imagen de Cristo. Y vemos lo que nos dice Génesis 1:26, 27 y 28. Quiero que pongamos atención a esto porque debemos de tener claro, estar conscientes de esa visión, porque no hay otra visión. Las demás visiones son visiones periféricas, ramales, pero la visión central es Jesucristo. Por eso dice que todo lo que se hace sin fe es pecado. ¿Y qué es pecado? Es errar en el blanco, no dar en el blanco donde tenemos que pegar. Y el blanco de nosotros se llama Jesucristo. Entonces, si no estamos dando en el blanco, si no estamos haciendo de nuestra vida que sea el blanco Jesucristo, estamos errando, estamos pecando. No solo hacer criminalidad, andar en tinieblas, hacer delitos, es pecado, sino tú haces las cosas solo por hacerlas
porque alguien te las dice o porque las motivaciones de tu corazón son las que te invitan a hacerlo y no Dios, ahí estamos pecando, estamos errando. No necesariamente que andemos en el mundo, o que andemos caídos o que andemos haciendo nuestra terca voluntad, sino que si el propósito de nuestra vida no es que Cristo sea formado, estamos errando, estamos pecando. Y como se dice en griego, amartiao, que es pecado. Así que vamos a leer ahí, por favor, hermana, en el versículo 26, 27 y 28 de Génesis 1. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Amén. Vemos desde un principio el corazón de Dios, que ha sido formar un hombre a su imagen y a su semejanza. Viene Dios y sabemos que del polvo de la tierra formó al hombre y lo hizo un ser viviente. Pero en el verso 27 dice que Dios lo hizo a su imagen, varón y hembra. Y el 28 dice: y los bendijo y les dijo: fructificad y multiplicaos. Entonces, si Dios bendice a la primera pareja y les dice que son benditos, que se multipliquen y fructifiquen, que lleven fruto, pero que ese fruto se multiplique. Si Adán y Eva en principio fueron hechos a la imagen de Dios, quiere decir que se parecían a Dios, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Fueron hechos a imagen. Entonces, los hijos de ellos, ¿a quienes tenían que haberse parecido si ellos no hubieran pecado? Tendrían que haber sido parecidos a estos que se parecían a Dios. O sea que iban a llevar la imagen de Dios también los hijos. Ese es el propósito del matrimonio. Llevar la imagen de Dios. Dice Malaquías que Dios buscaba una descendencia que se pareciera mucho a Él, porque Dios lo que quiere es hijos que lleven su naturaleza, que lleven su imagen, que lleven su carácter, que lleven su gloria. Hebreos 1:2, ¿qué nos dice? Es interesante todo esto, pero es algo que no se está enseñando y por eso la gente se desvía del camino. Hebreos 1:2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El 3. El cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Amén. Pero lo interesante son las dos primeras frases que dice: el cual, siendo la imagen misma de su sustancia. Cristo es la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria.
Entonces, si Adán y Eva en principio fueron hechos la imagen misma de su sustancia y el resplandor de su gloria, ¿cómo tenían que haber sido los hijos de Adán y Eva? Igual, de la misma sustancia y siendo el mismo resplandor de su gloria. ¿O no dice eso en Romanos 5:14? Veamos lo que nos dice la parte última de ese versículo. Nos dice: no obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aun en los que no pecaron a la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura del que había de venir. Adán es figura del que había de venir. O sea que Adán es la imagen, porque la figura, el icono que lo conocemos en los dibujitos de la computadora, en internet, los iconos, son figuras, son imagen. Dice que Adán era la imagen del que había de venir. Porque ahí dice, Dios creó a un hombre a su imagen y a su semejanza. Varón y hembra, dice. Y les dijo, los bendijo, multiplíquese y fructifíquense. Que tengan hijos a la imagen y semejanza de Dios. Así que Dios busca una descendencia que lleve su imagen, su semejanza, su naturaleza, su carácter y su gloria. ¿Para qué? Gobierne la tierra, para que traiga el reino, establezca el reino y empiece a gobernar juntamente con Dios. Dios quiere una descendencia. Eso estaba estipulado para el matrimonio desde la primera pareja. Pero Malaquías viene y se lo repite al pueblo de Israel, que él dice que creó uno, habiendo abundancia de espíritu en él. Uno creó, siendo su imagen y su semejanza. Pero Dios lo que quería con la primera pareja es que que hubiera descendencia, una descendencia cristocéntrica, una descendencia del género Cristo, donde los humanos representasen y manifestasen el carácter de la deidad, como Cristo vino a la tierra. Entonces, Dios busca una descendencia. Pero, ¿qué pasa en nuestros días? Lo vamos a ver en el Evangelio de Lucas, capítulo 17, y si no me equivoco es el verso 10. Lucas 17 es el verso 26, perdón. Leámoslo, y el 27 y 28. Como fue en los días de Noé, así también serán en los días del Hijo del Hombre. Sigamos. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento hasta el día en que entró Noé en el arca. Y vino el diluvio y los destruyó a todos. Sigamos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Oiga, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Todos conocemos esto como el regreso de nuestro Señor. Dice que será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Dos contextos diferentes, y ya vamos a explicar eso. Porque los días de Noé dice que comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento. ¿Por qué era pecado casarse en esos días? ¿Por qué era pecado darse en casamiento? Por lo mismo que está sucediendo
en estos tiempos, a los que nos ha tocado vivir el final de los tiempos, porque la gente hoy come sin moderación, bebe sin moderación. La mayoría de enfermedades son a causa de la comida, que valga la redundancia, comemos hoy, porque es comida procesada, que no va directamente del árbol, del vegetal, sino que lleva una cierta cantidad de procedimientos y más que todo químicos con preservantes, y es todo lo que usted compra en el supermercado, y todo eso usted lo está comiendo porque es más fácil y dice a llenarse. Montón de fritura. Alguien dijo por ahí de que los latinos no aprendemos a comer porque comemos para el gusto y no para nutrirnos. Y ahí es donde vienen las enfermedades, ¿verdad? Entonces, situaciones que a la larga nos afectan y nos afectan nuestro caminar con Dios. Porque en vez de tener buena salud, como lo dice la carta de Juan, que debemos de prosperar, así como prospera nuestra alma y que tengamos buena salud, pero nuestra alma no prospera precisamente porque no tenemos buena salud, ¿verdad? O no tenemos buena salud porque nuestra alma no prospera. O sea, la dejamos estancada, ¿verdad? Llenando nuestro vientre. Vivimos para el vientre. Dios nos libre de todo eso, ¿verdad? Pero dice que es pecado casarse y darse casamiento, ¿verdad? La Escritura dice claramente que lo que Dios une, no lo separa el hombre. Pero lo que Dios no lo une, porque hay gente que no la ha unido Dios. Hay unos que los ha unido algún interés, alguna calentura, alguna conveniencia, y terminan casándose o dándose en casamiento para preservar algún status quo o preservar una herencia o cualquier otra situación que está fuera del plan de Dios. La vez pasada yo decía de que algunos les ofrecen oro, les ofrecen plata, les ofrecen carro, les ofrecen casa y no se casan hasta que les ofrecen plomo y se casan. Entonces no los unió Dios, sino que los unió otra cosa, ¿verdad? Allá llegaron donde el pastor, el papá de la muchacha, bien enojado porque este desventurado la deshonró y la dejó embarazada. Y le dice al pastor que su hija no se va a quedar burlada y se tiene que casar. Y la tiene que llevar de blanco a la iglesia porque no va a pasar una vergüenza a la muchacha. Ese es otro caso que Dios no los casa, sino que casa el hombre, pues. Y también todos aquellos que no hemos sabido elegir, no hemos sabido esperar en Dios, no, aunque haya matrimonio civil o haya boda ahí en la iglesia, si fue nuestra carne la que eligió, no fue Dios el que eligió ese matrimonio. Entonces, en una situación así, Dios no está. Dios, por misericordia, bendice y atiende. ¿Por qué? Porque Él es bueno. Porque que Él hace salir el sol sobre buenos y malos y caer la lluvia sobre justos e injustos. Entonces, Dios, ahí está, vaya pues, y te voy a bendecir, te voy a ayudar, pero no es mi plan. Pero de repente las cosas ya no marchan bien y se desbaratan. Y ahí es donde viene el llanto y crujir de dientes, ¿verdad? Porque las cosas no se hicieron primeramente como Dios manda, y las cosas tienen que terminar como tuvieron que haber empezado, ¿verdad? Así que en los días de Noé era pecado casarse y darse casamiento porque no se había preservado el propósito de Dios, que es darle una descendencia, que era darle hijos a la imagen y semejanza de Dios. Un matrimonio que no se casa en el orden de Dios, en el plan de Dios, en el propósito de Dios, jamás va a poder darle una descendencia a Dios. Y va a terminar produciendo hijos que no son a la imagen y semejanza de Dios. Y hoy vemos
en muchos hogares que esos hijos no quieren nada con Dios, no quieren ir a la iglesia. Otros andan en la calle, andan en el mundo, andan en fiestas, andan en borracheras, andan en orgías, bueno, haciendo y deshaciendo. Y lo peor del caso, que muchos ahí están en las cárceles, andan huyendo porque son miembros de Mara, porque los padres no supieron nada acerca de la visión y del propósito de Dios y de cómo preservar ese plan, esa visión, esa unidad de criterio, de pensamiento, de propósito, de darle hijos y llevarlos a la imagen y semejanza de Dios, de que Cristo les sea formado en cada uno de los hijos. Y ahí está que en vez de dar hijos a la imagen y semejanza de Dios, hay una generación de locos, hijos del diablo, asesinos, drogadictos, pandilleros, narcotraficantes, de todo. Ahí lo dice Tesalonicenses, ¿verdad? Desleales, implacables, sin afecto natural, aborrecedores de todo lo bueno. Eso es lo que la iglesia y la sociedad está produciendo, pero la iglesia es la que está llamada, cada miembro de la iglesia, a ser hecho conforme a la imagen y semejanza de Dios, que Cristo se ha formado en cada uno de sus miembros. No así, digamos, los hijos de los matrimonios cristianos, de dar hijos llenos del fruto del Espíritu, pero no soberbios, rebeldes, desleales, implacables, ¿verdad? Con todo tipo de males. Y eso es lo que está produciendo la iglesia, lamentablemente. ¿Por qué? Porque no se ha afincado en la visión de Dios, que es Cristo. No ha afincado su corazón en el propósito de Dios de ser hecho conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Entonces, en el tiempo de Noé era pecado casarse y darse el casamiento. ¿Qué es lo que está pasando aquí? Que es una de las señales de la manifestación de Cristo. Así como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y no se refiere al diluvio ni a la lluvia, sino a esa actitud de que no se preservó en el matrimonio porque se desconoció, porque no se conoce, y quizás los que lo conocen no la ponen en práctica. No es su expresión de fe, ni mucho menos su expresión de vida, el ser hecho conforme a la imagen de Cristo. Pero también dice que así como en los días de Lot, será la venida del Hijo de Dios. ¿Y qué es lo que había en los días de Lot? ¿Qué dice ahí que había? Comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. ¿En qué fue eso? En los días de Noé, en los días de Lot. Pero ¿qué más había? Porque ¿a dónde estaba Lot cuando vino fuego del cielo? ¿A dónde estaba? Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Sodoma y Gomorra. Se habla de que ya hace algunos añitos se soltó una legión de espíritus sodomitas. ¿Y sabe lo que eran los sodomitas? Todo tipo de pecado sexual, así como la comunidad LGTB, son espíritus sodomitas los que los gobiernan a ellos. Son esas legiones de demonios que gobernaban Sodoma y Gomorra, las que gobiernan este tipo de comunidad, que los poseen y hacen todo tipo de actos contrarios a la naturaleza. Y tanto fue el pecado de Sodoma y Gomorra que Dios mandó a unos ángeles en forma de hombres a decirle a Lot
y a su familia que saliera de ahí porque iba a ser destruida. No obstante, cuando estos ángeles llegaron a la casa de Lot, llegaron los sodomitas a tocarle la puerta y decirles que querían conocer a esos hombres. Déjanos conocerlos. Y la palabra en hebreo es yadá, que quiere decir tener relación íntima. Entonces ellos querían violar a los ángeles que habían venido a advertirle a Job del juicio que venía. Y Lot les dijo que no, que nos los dejaran en paz, que ahí estaban sus hijas y que vieran qué hicieran con sus hijas. Imagínense qué tipo de padre fue este, que regaló a sus hijas y las expuso a todo tipo de vergüenza. Yo quisiera que me leyera, hermana Cicia, en Romanos 1, 19 en adelante. Vamos a leer lo que el apóstol Pablo habla acerca de ese tipo de pecados que prevalecían en los tiempos de Lot y por qué Dios envió el juicio. Y veamos si la humanidad no se está plagando de ese espíritu sodomismo y está contaminando y poseyendo a muchas personas, en especial a los de la comunidad LGTB. Leamos ahí en Romanos 1, 19 en adelante. Porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendida por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Permítame. Pues habiendo conocido a Dios, Dios nos guarde de esto. Dice, no le dieron. No le glorificaron a Dios. Como a Dios, sino que ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus corazones, en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Oiga, necio corazón, cuidado con todas esas personas tercas, necias, porque Dios los va a entregar a que sea entenebrecido. Sigamos. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Oiga. Y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Veamos aquí que dice que cambiaron la imagen de Dios por imagen de hombre. Ahí andan levantando un montón de estatuas, ídolos, y otros con imagen de animales y ¿de qué más? Y de reptiles, dice. Sigamos. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia, oiga, en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Hagamos una pausa. Dios los entregó. ¿Por qué los entrega Dios? Por la dureza de su corazón, porque es un corazón terco, y dice que los entrega a la inmundicia. Hermano y hermana y amigo que me escuchas, si tú estás en tu necedad, ten cuidado, es un peligro, porque Dios se puede apartar de ti y te va a entregar a la necedad de tu corazón y a la inmundicia. ¿Por qué? Porque tú quieres seguir viviendo como tú quieres, desprovisto de todo propósito y de toda visión divina. Sigamos. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Sigamos. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas. Oiga, Dios los entregó. O sea, ahí te deja. Ahí los dejó Dios. Pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Oiga, comienza el lesbianismo. Sigamos. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia. Oiga, unos con otros. En su lascivia. Y ahí ve el montón de gente trastocada
pervertida y torcida, hombres con hombres y mujeres con mujeres. Sigamos. Cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres y recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Y recibiendo, dice, En sí mismos. en sí mismos, en ellos, la retribución debida a su extravío. Ahí los deja Dios. Pero Dios tenga misericordia de mucha gente que anda en esas aberraciones. Porque a muchos los hicieron y otros. Sigamos. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Los entregó a una mente reprobada. Esto es bien delicado, porque una mente reprobada, un día vamos a hablar de los 7 tipos de mente, y uno de ellos la mente reprobada. Entonces, ¿quién es un réprobo? Aquel que no pasa ninguna prueba. ¿Cómo te examinan en el colegio? ¿Cómo te examinan en la escuela o en la universidad o en algún curso que saques? Te pasan una prueba, un examen. ¿Lo apruebas o lo desapruebas? Lo repruebas. Y esta gente, por más que se le pasaron las pruebas para alcanzar la estatura del varón perfecto, fue gente reprobada, aplazada, no pasó de un nivel a otro. Sigamos. Estando atestados de toda injusticia. Oiga, toda injusticia. Fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades. Murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Siga viendo televisión, hermano, y se complace con ese tipo de cosas que practican. Tenga cuidado con lo que ve, porque eso está llevando sus ojos. O las cochinadas que ve en Facebook o en YouTube. Tenga cuidado porque se está complaciendo, está cayendo en ese texto que dice que no solo las practican, sino que también se complace con los que la practican. O sea, se está deleitando con estar viendo ese tipo de programas. Tenga cuidado, pídale perdón a Dios y apártese de esa necedad. Ya ve, Dios lo entrega, dice, a la inmundicia. Y tienen la mente reprobada y surgen todo tipo de males. Volvamos a leer qué es lo que tienen ellos en su corazón. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia. Digamos. Termine. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Hay mucha gente que no quiere venir a Cristo porque está en todo ese tipo de males, en ese tipo de rebeliones, de pecados, y ellos se sienten condenados, pero ellos lo que necesitan es tener un encuentro con el Cristo de la gloria, para poder ellos experimentar eso bello y hermoso que es que Cristo llegue a morar a nuestro corazón. Pero en sí, esta escritura es la que Pablo plasmaba para referirse a la gente del tiempo antiguo, a la gente que vivió en los tiempos de Lot, ¿verdad? Como lo dice Lucas 17, que así como fue en los días de Lot, así será el día en que el Hijo del Hombre se manifieste, ¿verdad? Que va a caer fuego del cielo y los va a quemar a todos, ¿verdad? Esto fue con Sodoma, pero se está refiriendo a que enfáticamente
qué es lo que había en Sodoma y Gomorra y por qué vino el juicio. Esas son las señales de la pronta manifestación de Cristo, ¿verdad? Estamos viendo cómo hay un apogeo entre la comunidad LGTB, cómo se manifiestan en las calles, ¿verdad? Incluso blasfemando contra Dios y quemando Biblias, pero ellos están atestados de toda inmundicia, que es lo que pasó en los días de Lot. Así será cuando el Hijo de Dios se manifieste, como en los días de Noé y como en los días de Lot. Ahora, dice el apóstol Pedro en su carta que ¿por qué Dios no perdonó al mundo antiguo cuando esperaba en los días de Noé? Cuando esperaba la paciencia en los días de Noé, dice que vino el diluvio y se lo llevó a todos. ¿Por qué Dios no perdonó al mundo antiguo? Por esta misma razón que encontramos en los días de Lot. Porque cuando apareció Noé, la maldad en la tierra era tanta que el hombre, en vez de llevar la imagen de Cristo, él llevaba otra imagen. Entonces, tanto como en los días de Lot y en los días de Noé, el Padre vino a buscar la imagen de su Hijo y vio que en la tierra no había la simiente santa. Los hombres se empezaron a multiplicar sobre la faz de la tierra y Dios dijo que iba a raer de la tierra a toda carne, porque se había arrepentido en su corazón de haber creado al hombre, porque los días del hombre eran de continuo al mal, o sea, todo era hacia el mal, hacia el mal, hacia el mal, y no se estaba reproduciendo la imagen de su Hijo amado Jesucristo en el hombre. Dice que también vinieron los hijos de Dios, al ver que las hijas de los hombres nacían hermosas, las tomaron para sí, dice, y nacieron gigantes, a lo que la Biblia le llama los Nefilim. Entonces, en vez de estar generando, produciendo la vida de Cristo, la vida de los hombres era de continuo al mal. Eran déspotas, injustos, implacables, sin afecto natural, y no se estaba desarrollando la vida de Cristo. Entonces Noé le dijo: hazte un arca, porque en 100 días yo voy a hacer llover y voy a raer de la tierra al hombre que he creado. Porque dice la Biblia que solo hubo un hombre justo ante Dios y perfecto en su genética, en sus generaciones, le dijo. Entonces Noé sí estaba llevando la imagen de Cristo, porque dice que él era varón justo y temeroso de Dios. Entonces Noé estaba manifestando la vida de Cristo y a él le encomendaron pues hacer el arca para que él y su familia fuesen salvas por medio del arca, ¿verdad? Ya vemos que el arca es una representación alegórica de lo que es la salvación en nuestro amado Señor Jesucristo. Dios vino a buscar la imagen de su Hijo en los días de Noé y en los días de Lot. En los días de Noé la maldad de los hombres era de continuo al mal, y en los días de Lot el pecado era contra la naturaleza. ¿Por qué? Porque Satanás escuchó en el huerto del Edén que la simiente de la mujer le iba a aplastar la cabeza. Entonces Satanás se encargó de deformar la imagen del hombre, tanto en los días de Noé como en los días de Lot, para que la simiente de la mujer no viniera a la tierra, para deformar tanto al hombre como a la mujer, y que no naciera la simiente bendita que es Cristo Jesús. Pero ya vemos que Satanás fracasó en sus planes y no pudo destruir la simiente santa que venía en Noé y que venía en Lot. Entonces Dios no perdonó al mundo antiguo porque vino a buscar la imagen de su Hijo Jesucristo y no la encontró. Y dice el Evangelio de Lucas, capítulo 17, verso 26 en adelante, que así como fue en los días de Noé y en los días de Lot, será la manifestación del Hijo de Dios. O sea que si en estos días aparece Cristo
y Él viene a buscar su imagen, viene a buscar su semejanza en el hombre y no la haya, estamos descalificados de todo propósito eterno. Así que no con levantar la mano y decir: Señor Jesús, te recibo como mi Señor y mi Salvador personal, perdona mis pecados, inscribe mi nombre en el libro de la vida. No caminaste con paciencia la carrera que te es propuesta. No pusiste tus ojos en el autor y consumidor de la fe. No dejaste de que el Espíritu Santo trabajase y formase el carácter de Cristo en tu vida. Ya lo leímos y lo vamos a volver a leer en Gálatas 6:7, que es lo que nos dice, y lo vamos a volver a aplicar a la parábola del sembrador. Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y retomando la parábola del sembrador, el Señor Jesús lo dijo, que el sembrador salió a sembrar. Y él mismo le explica diciendo que el Padre es el sembrador. ¿Y qué semilla es la que siembra? Bueno, semilla es simiente. Y es la simiente santa que es Cristo, es la semilla. Entonces, si la semilla cayó en buena tierra, va a dar al 100, al 60 y al 30 por uno. Entonces, si el Padre, que es el sembrador, y vino a sembrar a Cristo, esa simiente santa en tu corazón, cuando Él se manifieste, cuando Él venga a levantar esa cosecha de esa siembra que Él hizo, es lo que viene a cosechar, es el fruto maduro. No viene a cosechar el fruto tierno, verde, sazón, sino que el fruto maduro. ¿Por qué? Porque el fruto maduro nos habla del carácter de Cristo manifestado en su ministerio. Así que mi hermano y mi hermana que me escuchas y que me ves a través de las redes sociales, si el Padre sembró a Cristo, es lo que viene cuando Él venga a levantar su cosecha, viene a levantar esa simiente madura que nos habla de un carácter maduro, como lo dice Pablo en Efesios, que la meta es que lleguemos todos a la unidad de la fe, al conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura del varón perfecto, que es la plenitud de la madurez de Cristo. Así que Él no viene por cristianos tiernos, no viene por cristianos verdes, sazones, tetelcosos, sino que maduros, que se les manifieste Cristo, que cuando ellos hablan, que cuando ellos caminan, que cuando ellos sonríen, que cuando ellos lloran, es Cristo manifestándose, que cuando ellos están sufriendo, es Cristo manifestándose, es el amor de Dios vertiéndose a través de ellos. Por esa cosecha madura viene el Señor. Así que no debemos de dejar para más tarde, porque si Él está tardando es por amor a esa simiente madura, a esa simiente que viene a levantar, porque no va a haber nada de esta vieja naturaleza, de esta vieja creación que entre en la nueva creación.
No va a entrar nada de esta vieja naturaleza a la nueva naturaleza, a la nueva creación. Todo va a tener su gloria y su resplandor, que es el carácter maduro de Cristo. Allá en la eternidad todo va a reflejar a Cristo. Así que no va a haber nada de esta vieja creación, de esta vieja humanidad, que dice Efesios que el viejo hombre está viciado, del cual tenemos que despojarnos, y que Dios nos dé la gracia para seguir despojándonos de este hombre viciado, que es vicioso. Tenemos que despojarnos para que la nueva criatura, que es hecha conforme a la imagen y semejanza de Dios, pueda madurar y pueda crecer y entrar a la vida venidera, a la nueva creación, en la que todo va a tener la imagen y el color de Cristo. Todo va a ser de la gloria de Dios, que es Cristo. Todo va a tener su sello, su marca ya. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. No va a tener nada de esta vieja naturaleza chueca y perversa. Tenemos que pedirle al Señor que nos ayude a despojarnos de este viejo hombre, para que ese nuevo ser, ese nuevo hombre creado según la justicia y la santidad de la verdad, dice la Escritura, pueda entrar al reino venidero, a la vida eterna, donde todo va a tener el color de Cristo, el aroma de Cristo, el sabor de Cristo, la gloria de Cristo, para que seamos uno con Dios. Por eso dice Juan capítulo 14, verso 20, Dios nos dé gracia y sabiduría para entender la profundidad de la verdad divina, porque esto es bien precioso. ¿Qué nos dice el verso 20 del capítulo 14 de la del Evangelio de Juan? En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. Oiga, qué profundo y qué dimensionalidad más inmensa la que tiene ese verso. En aquel día, dice, conoceréis que yo, Jesucristo, estoy en mi Padre, y que vosotros estáis en mí. Si Cristo está en el Padre, entonces nosotros estamos en el Padre. Que Dios nos revele qué es eso. Y yo en vosotros, dice. ¿Se puede imaginar qué es estar en el Padre y que Cristo esté en nosotros? ¿Se puede imaginar el poder y la gloria que hay en eso? Tiene que abrirle el entendimiento a Dios para poder entender esta profundidad. Esto es supremamente hermoso, demasiado grande, demasiado inmenso para que nuestra mente finita, mente humana, pueda entender esa divinidad, esa belleza. En aquel día, dice, no ya, en aquel día entenderéis que Cristo está en el Padre y que nosotros en Cristo y Cristo en nosotros. ¿Dónde está el Padre? ¿Dónde está Cristo? La Escritura dice que Cristo está sentado a la diestra de la majestad en las alturas, y que nosotros juntamente con Él fuimos sentados en lugares celestiales. ¿Qué entendemos por estar sentado en lugares celestiales? Pero le digo, tenemos que llevar la imagen y semejanza de Dios. Tenemos que preservar la visión de Dios para el matrimonio, que es producir hijos a la imagen y semejanza de Dios, que lleven el carácter de Cristo. Hacia eso tienen que ser dirigidos nuestros hijos. Dice de que nuestros hijos son como saetas, dice, como flechas guardadas en aljaba, y que son lanzadas hacia los propósitos de Dios, a los propósitos divinos y eternos. Para allá tienen que ser lanzados nuestros hijos. ¿Cómo? Que den en el blanco, que den en Cristo, que lleven a Cristo, que se les forme y se les manifieste Cristo. Ese es el propósito de Dios.
Ahí es donde Dios tiene complacencia, porque Él dijo, en 3 ocasiones lo dijo en Jordán, en el monte de la transfiguración, y después Pedro lo volvió a repetir, que era el Espíritu Santo, allá en la carta de Pedro escribiendo eso, dice, que 3 veces se oyó la magnífica voz, dice, del cielo, dice, diciendo, este es mi Hijo amado, en quien se complace mi alma. A Él oír, dice. Entonces, ¿en quién se complace Dios? En la imagen de su Hijo. Dios encuentra su deleite, Él encuentra su agrado. Él es satisfecho en ver que Cristo se ha formado en nosotros y que nosotros estamos dirigiendo a nuestros hijos hacia ese propósito divino y eterno de que Cristo les sea formado, porque lo contrario, si no se les forma, no van a entrar a las moradas eternas. No van a entrar, por mucho evangelio que lleven y por mucho que lleguen a la iglesia, si Cristo no se les es formado. Porque debemos de dejarnos ya de tanta religión, de venir a la iglesia a cantar alabanza y esperar que Cristo venga. No, tiene que ser formado y tiene que ser nuestro anhelo, ¿verdad?, de que Cristo se forme en nosotros, de que Dios a través de su bendito y glorioso Espíritu Santo trabaje en la imagen y semejanza del bendito Cordero de Dios, que es el que quita el pecado del mundo. Es el que cambia nuestra naturaleza, porque el pecado del mundo es la naturaleza humana. Y que la naturaleza divina, la simiente divina, empiece a poblar la tierra, a llenarla. Y entonces la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es Cristo. Y que tiene que haber ese cumplimiento profético de esa palabra que dice que la gloria postrera será mayor que la primera. ¿Por qué? Porque la primera era Cristo, era la gloria de Dios manifestándose hace más de 2000 años, pero la gloria postrera van a ser millones de seres humanos a los que se le formó a Cristo, llenando la tierra con su carácter, con su semejanza, con su divinidad, con su gloria. La gloria postrera será mayor que la primera. Va a estar llena la tierra del conocimiento de la gloria de Dios, porque la gloria de Dios es Cristo. Y ese conocimiento es un conocimiento que se da no solo a base de lectura, sino de experiencia. Porque en cada circunstancia, en cada dificultad, en cada prueba, en cada acontecimiento, en cada proceso, tiene que manifestarse el carácter de Cristo, la belleza y la hermosura del bendito Cordero de Dios. Así que, hermanos y hermanas, amigos y amigas que me escuchan, la visión de Dios es Cristo. El propósito de Dios es Cristo. El plan de Dios es una generación de hombres hechos a la imagen y semejanza de su Hijo amado Jesucristo, porque de eso va a estar llena la tierra y va a estar lleno los cielos. Que Dios te bendiga y será hasta el próximo martes que primeramente Dios nos tenga por acá para bendecir tu vida. Dios bendiga a todo el mundo. Junto a tus pies quiero posar por tu amor, dejarme llevar.